Muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a su programa Atrévete hoy en Sábados de Diálogo, un capítulo más de Sábados de Diálogo. Gracias por estar con nosotros. Les pedimos pues se suscriban a nuestro canal de YouTube, que seamos una mayor cantidad de personas que buscan pues ese testimonio para seguir adelante. En esta fe católica. Les damos las gracias. Hoy estamos con un amigo, Roberto. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Andrés? Muy bien, gracias a Dios. Aquí en un sábado por la mañana. Gracias por la invitación. Sí, gracias a ti. Y pues vamos a platicar de tu vida, de cómo Dios te llevó a esa verdad de fe en la Iglesia Católica, de cómo has vivido esa conversión, ese regreso a casa en esta fe. Si gustas primero pues presentarte y a qué te dedicas y cómo Dios llegó a tu vida. Muchas gracias, Andrés. Pues aquí me llamo Roberto, pero mi nombre en redes lo cambié a Robert Gregory of the Pines, ¿no? Así me pueden encontrar en las redes y en YouTube. Tengo 36 años, vivo en la Ciudad de México, tengo una hermana, 2 sobrinos, tengo un negocio de libros corporativos, ¿no? Hacemos libros corporativos para las empresas. Y pues a la par pues trato de publicar contenido en las redes sociales, ¿no? Que hablen acerca de la fe. Procuro dirigirme ahorita pues a 2 públicos, ¿no? A protestantes y también a católicos, ¿no? Entonces como encontrando todo eso que nos separa, ¿no? Y llevándolos con el anhelo de llevarnos a la unidad. Mi intención es que después amplíe la gama de temas, pero bueno, eso estamos haciendo ahorita, Andrés. Y bueno, pues, ¿cómo fue ese camino? O sea, entonces, estuviste en otra denominación cristiana con hermanos no católicos. ¿Cómo fuiste descubriendo primero tu fe en esa comunidad cristiana? ¿Y cómo fue nuestro Señor llevándote a descubrir que la Iglesia Católica era la fundada por Jesucristo? Muy bien, Andrés. Pues, mira, me gusta que dijiste regreso a casa porque en mi caso sí lo fue, porque yo fui bautizado de bebé en la Iglesia Católica, ¿no? Yo vivía en Satélite, en una zona de la Ciudad de México que se llama Satélite, y al ladito de la casa de mis abuelos estaba una capillita de unas monjitas de Schoenstatt. Ahí me bautizaron, ahí recibí mi sacramento del bautismo. En mis primeros, 5 o 6 años de vida, recibí catequesis para niños, pero yo diría que truncada, ¿no? Sí me dieron mi diplomita y todo, pero yo recuerdo que me arrastraba, ¿no? O sea, no me gustaba ir, no le encontraba ahí gusto, ¿no? Yo prefería jugar con mis juguetes o lo que sea. Entonces eso fue como en mi infancia temprana. Aquí tengo mis notas porque soy bien disperso y luego no me acuerdo de las fechas y no me quiero olvidar como de puntos importantes. Ya si nos vamos como a, mis 7, 8 años, recuerdo un momento muy importante en mi vida familiar, en donde mi hermana Brenda estaba pasando por una crisis, ¿no? De amistad en la escuela, yo diría que existencial, en muchos sentidos. Y pues llegó un momento en que mi mamá pues estaba tratando de ayudarle, pero ella misma se dio cuenta que no podía ayudarle a su hija.
Y entonces yo estaba ahí como, pues, viendo recargado en la puerta. Ahorita estoy en mi cuarto, el cuarto de mi hermana está acá atrás. Eh, yo recuerdo que mi mamá le dijo a mi hermana, pues, hija, vamos a orar, ¿no? Y recuerdo ese momento en donde mi mamá y mi hermana, y pues yo me uní ahí como, pues también, nos inclinamos a Dios y le pedimos auxilio por mi hermana, ¿no? Le pedimos guía, le pedimos paz, le pedimos claridad. Entonces, yo diría que ahí, como en ese momento tan importante para la vida de mi hermana, yo me introdujo mi mamá a la vida de oración, ¿no? Para mí, en ese momento se abrió como pues una posibilidad de yo poder comunicarme con Dios, ¿no? Entonces fue algo muy, muy bello. ¿Qué pasó después? Cuando yo tenía más o menos como 13 años, mis papás, a través de varios clientes, bueno, como dos, fueron invitados a estudios de Biblia, ¿no? Estudios de Biblia tal cual, donde cada martes, creo, era en la noche, pues era una plática alrededor de una hora y se abría la Biblia y se platicaba sobre ella. Entonces, en un principio, mis padres pues, no sabían que no era un grupo, o sea, ellos pensaban que era de la Iglesia Católica, o sea, como que no sabían a dónde estaban llegando, ¿no? Pero les gustó mucho la profundidad de cómo se daba la catequesis acerca de la palabra de Dios, ¿no? Ahí llegaron a G316, así se llama la iglesia evangélica en la que estuve. G316 no se identifica con una denominación, ellos dicen que son cristianos sin denominación, o sea, cristianos de la Biblia, cristianos así como vienen hechos, ¿no? No se ponen una denominación específica. Y entonces así llegamos, mis papás empezaron a frecuentar ese estudio de Biblia y a mi hermana y a mí nos metieron a estudios de Biblia para niños, ¿no? A mí me tocó una maestra que se llama Bertita, en donde nos contaba las historias de la Biblia con dibujitos, ¿no? De esos dibujitos así como, ya son figuras que vas pegando como en un pizarrón, y así iba armando las historias de la Biblia y nos las contaba, ¿no? Ahí se me invitó a que si quería recibir a Jesús en mi corazón por primera vez. Y entonces se me fue invitando a que orara más, a que leyera más la Biblia, ¿no? Y eso fue a mis 13 años. Yo en la iglesia de G316 estuve 20 años. Entonces sí te podría decir, Andrés, que mi encuentro con el Señor ahí en G316 fue progresivo, ¿no? O sea, tanto mi conversión fue progresiva como mi involucramiento, ¿no? ¿Por qué digo que conversión progresiva? Porque pues, si bien a mis 13 años, pues a lo mejor sí de repente me portaba mal, le faltaba respeto a mis papás, y sí, pues creo que era un niño, pues bueno, ¿no? Regular. Ahí mi relación con Dios fue muy importante porque pues en la escuela, pues como muchos, pasé por un bullying, no como el que vemos en las películas, pero un bullying sutil, ¿no? O sea, un bullying, y creo que en el fondo del bullying, el problema del bullying en el fondo es que hace sentir a uno como si no valiera nada, ¿no? O sea, no vales nada, te hacen de menos, ¿no? Y te la empiezas a creer. Y entonces para mí, mi relación con Dios en la oración y el Sermón del Monte, por ejemplo, ahí yo empecé a guardar versículos de la Biblia en un cuadernito. El Sermón del Monte, donde Jesús nos invita a amar a nuestros enemigos, pues fue crucial, ¿no? Sí, o sea, ahí fue como Dios invitándome a tener un corazón amoroso, ¿no? Un corazón entregado, un corazón esa empatía al enemigo, esa empatía a tus amigos que te hacían pues, sentirte menos. Sí, sí, Andrés. Entonces, la verdad, para mí el Sermón del Monte, que es ahí donde Jesús nos quiere llevar al fin de la ley, de todos los mandamientos, es el amor, ¿no? Y el amor que nos lleva a entregar la vida por nuestros amigos y enemigos también. Sí. Entonces, fue muy bonito eso, como esos comienzos de mi relación con Dios. Pero ya más o menos en mi adolescencia, la verdad es que fui como muchos, se me introdujo a la pornografía, ¿no? Primero a través de revistas y como que eso
despertó, activó mi interés sexual, mis hormonas se revolotearon. Y la verdad que a partir de la adolescencia, pues empecé a desarrollar un vicio de ver pornografía, ¿no? Que ese igual fue progresando. Al nivel que ya más o menos cuando tenía 23, ya estaba casi acabando la universidad. Ahí Dios lo que quiso hacer fue igual ponerme en un punto de decisión, así de, a ver, Roberto, ¿realmente crees en el Evangelio? ¿Realmente crees en lo que dice la Biblia? ¿Realmente crees que tú necesitas un Salvador? Porque sí, o sea, yo leía mi Biblia, cargaba mi Biblia, me identificaba como cristiano, pero sí había cuestiones en mí así de, como que no creo al 100%, ¿no? Y ese no creer al 100% pues me llevaba a pues no cumplir y no sentirme seguro de querer hacerlo, de poder hacerlo, la gran comisión, ¿no? De ir a ser discípulos, porque en las iglesias evangélicas pues sí se nos invita mucho a predicar, ¿no? A dar tu testimonio, a tratar de compartirle el evangelio a tus amigos, a tus conocidos, a tu familia, ¿no? Entonces ahí yo, el no creer completamente en pues, las verdades que se me habían sido compartidas, pues yo no me sentía listo ni completamente seguro de compartir, ¿no? Y entonces ahí Dios me quiso, a mis 23 años, me puso en un punto de decisión en donde, a ver, ¿realmente crees en esto? Porque yo empecé a escuchar como testimonios de personas de otras confesiones de fe, ¿no? De otras religiones, incluso de alcohólicos anónimos, ¿no? Era una clase donde se nos compartía muchos testimonios, eso era el objetivo del maestro, ¿no? Y entonces yo decía, ¿cómo puede ser que yo, que creo en el único camino al Padre, en Jesús nuestro Salvador, en la única verdad, cómo puede ser que yo no tengo una vida, no tengo una vida transformada, o sea, no vea los frutos de esta fe, ¿no? Y yo específicamente pensaba en mi vicio de la pornografía, ¿no? Entonces ahí, a mis 23 años, decidí creerle a Dios, ¿no? Porque yo le pedí a Dios, oye, pues quítame esto y voy a creer en ti, ¿no? O sea, como que yo le estaba pidiendo a Dios ese milagro, quítame esto y yo voy a creer en ti. Pero Sí, ahí... Uh-huh. sí, como luego le pedimos a Dios algo, pero a cambio de otra cosa. O sea, cómo Sí. no condicionamos a Dios. Sí, así como con Jesús le decían varias veces, pues échate otro milagrito, ¿no? Así como para Sí, que sí, sí. creamos en ti. Y también pasaba, Andrés, que como que yo quería encontrar a Jesús ahí en la iglesia evangélica, ¿no? Así, si yo veo a la persona perfecta, entonces voy a poder creer que Jesús realmente y el Evangelio y el Espíritu realmente puede transformar a una persona. Y entonces yo voy a poder decir, pues va, yo también quiero eso, ¿no? Y entonces ahí me veías como que encontrándole defectos a todo mundo. Y pues no encontraba al Jesús, ¿no? No encontraba a la persona perfecta, ¿no? Pero ahí Dios me hizo voltear a ver mi propio corazón, ¿no? Así, a ver, no, a ver, Roberto, tú necesitas un Salvador, ¿no? Tú necesitas la gracia, tú necesitas a Jesús en tu corazón, ¿no? Entonces, pues sí, fue un momento hermoso donde yo ya no le pedí el milagro a Dios, ¿no? O sea, yo le dije, Dios, yo creo en ti. Jesús, yo creo que soy un pecador, me arrepiento y necesito de tu gracia, ¿no? Creo en ti y te quiero servir, ¿no? Eso fue a mis 23 años. Y entonces, pues ahí yo ya tomaba estudios de discipulado, así le llaman en G316, que son momentos una vez a la semana, a veces 3 o 4, donde nos sentamos con un maestro, a veces 1 a 1, o a veces un maestro y 3, o 5, o 7, o hasta 20 llegan a ver. Nos sentamos y estudiamos la Biblia temáticamente, ¿no? Sobre el amor de Dios, el Apocalipsis o el Génesis, sobre el templo de los judíos en el Antiguo Testamento, sobre la importancia de leer la palabra de Dios, o sea, varias temáticas. Entonces, yo ya tomaba estudios de discipulado, pero la verdad es que no los tomaba tan en serio, ¿no? Entonces, a partir de este momento, pues dije, va, ahora sí le entro, ¿no? Me cambiaron de maestro 1 o 2 veces. Empecé a querer
conocer a personas de mi iglesia, ¿no? Porque antes pues nomás iba los domingos y me iba, ¿no? Y entonces no sabía ni el nombre de nadie, ¿no? Entonces, viendo el ejemplo de mi hermana, también, porque pues, ella sí leía la Biblia con más intensidad, con más amor, o sea, yo sí veía que ella tenía una relación con Dios, ¿no? Yo veía como Dios la trataba como hija. Y entonces fue muy importante para mí decir, yo quiero eso, ¿no? Uh-huh. Y entonces ella también empezó como a relacionarse con las amistades de la iglesia. Yo empecé a hacer lo mismo, ¿no? Entonces, a relacionarme, a ir más a los, pues más días, empecé a ir como 3 días a la semana a los estudios de discipulado, más lo de los domingos. Empecé a estudiar la Biblia, porque una cosa es formar el hábito de leer la Biblia a diario y orar diariamente, ¿no? Pero otra cosa es estudiarla, ¿no? A ver qué dice la Biblia sobre la pureza, ¿no? ¿Qué dice la Biblia sobre el infierno? ¿Qué dice la Biblia sobre el Espíritu Santo, ¿no? Entonces es tal cual, y ya con el internet podemos poner en sitios, a ver, Espíritu Santo, y te salen todos los versículos, ¿no? Entonces yo agarraba y los categorizaba, ¿no? A ver, esto dice que el Espíritu Santo lo puedes pedir, así como que los iba categorizando. Entonces empecé a estudiar la Biblia, me involucré en el ministerio de alabanza, ¿no? Ahí los domingos, apoyaba con las redes sociales ahí en G316. Era una célula, así le dicen, una célula, parte de G316 que se llama Vasijas de Barro, ¿no? Entonces ayudaba con el Facebook de Vasijas de Barro, ayudaba con las grabaciones porque te lo graban y lo suben en su sitio web. Entonces como que yo empecé a involucrarme progresivamente cada vez más y a convertirme cada vez más, ¿no? O sea, acercarme más a la palabra de Dios y a la oración. Y entonces, pero, pues aquí ya empiezo a hablar como de esta relación de la Iglesia Católica con pues, los protestantes, en esta catequesis que yo fui recibiendo a lo largo de 20 años, y aquí ahora sí voy a leer, o sea, porque uno de los estudios de discipulado se llamaba trabajo personal, ¿no? Que era tal cual ese trabajo que uno hace como discípulo personalmente, o sea, uno a uno, para compartirle a alguien el evangelio, ¿no? Y una de las partes, de los apartados de ese estudio discipulado era cómo compartirle a católicos, ¿no? Entonces, no solo ahí, o sea, en varias partes, pues se nos hablaba, así como un poquito por acá, otro poquito por allá, en conversaciones, pues todo eso que nos separa, o todo eso que, según los cristianos evangélicos, la Iglesia Católica está errada, ¿no? El número uno, yo creo que de los más sonados es que los católicos son unos idólatras, ¿no? Sí. Porque tienen imágenes, exacto. O sea, esculturas, pinturas, pues incluso, ¿cómo se llama? Collares. Pues aquí tengo una cosita del rosario. Todo, ¿no? Imágenes, son los idólatras. La Eucaristía es un símbolo, porque en la iglesia donde yo estaba, se celebraba la Cena del Señor, pues no había como una fecha fija, o sea, los católicos lo hacen varias veces al día, todos los días, ¿no? Y entonces en G316, pues yo sentía que cada que se podía, ¿no? Y eso era a veces una vez a cada 6 meses, ¿no? Y se nos decía, esto es un símbolo, ¿no? Esto solo es un símbolo. O sea, sí hacían mucho énfasis en eso. En ese momento yo no entendía por qué, porque yo no sabía que los católicos creían que era realmente el cuerpo y la sangre de Cristo, ¿no? Ok. ¿Tú no alcanzaste en ese momento, en tus 12, 13 años, a hacer la primera comunión? No. Okay. No, Andrés, me quedé con el bautismo. Muy bien. Ni la confirmación. Ok. O sea, ahorita que estabas en esa comunidad cristiana, tú no tenías ese conocimiento de qué era verdaderamente la Eucaristía. No lo tenía claro. Ok. Sí. ¿Qué más? Pues sobre el Papa, ¿no? Sí se nos enseñaba más o menos, o sea, se hacía énfasis en Mateo, donde se habla de Pedro como la roca, pero decía, no, esto no es como lo creen,
otros cristianos, ¿no? O sea, no se hacía referencia directa a los católicos, no nomás Sí. como, aquí no se está diciendo que Pedro es el vicario de Cristo, o sea, nada, ¿no? O sea, como que... Pero yo no entendía bien tampoco qué es lo que creían los católicos sobre el Papa, ¿no? Una vez me tocó que visitara a Juan Pablo II ahí en Insurgentes, en la Ciudad de México, y la gente extasiada, ¿no? Así como gritando, emocionada. Yo nomás alcanzaba a ver eso y decía, pues, ¿quién creen que existe, no? O sea, como, ¿qué es para ellos? O sea, yo no tenía claro. También crecí creyendo que la iglesia, pues, así es como sucede en G316, o sea, tú compartes el evangelio con alguien, vas formando discípulos, armas tu grupo de discípulos en casas, porque así se veía en el libro de Hechos, se reunían en casas, en templos, pero también en casas. Entonces, así, o sea, para mí la iglesia era pues, un grupo de personas que se reúnen en casas, a veces en lugares más grandes, y cuando llegan a ser muchos, se van dividiendo y van formando más discípulos, ¿no? Así como que... Sí, o sea, no había un templo a donde acudir como comunidad. Sí, pero tampoco había una unión entre comunidades, ¿no? O sea, Sí. como que cada quien por su lado. El rezo también, pues, es que hay un pasaje en Reina Valera, no estoy seguro en qué evangelio, donde Jesús dice, no digáis vanas repeticiones, ¿no? Entonces, para eso, para los evangélicos lo entienden como, pues vean los católicos, no andan rezando el Dios te salve María y otras cosas, pues no están leyendo esto que dice la palabra de Dios, que no, digamos, vanas repeticiones, ¿no? Entonces, eso también está mal. María como, pues también la ponen en un lugar muy, muy alto, ¿no? Casi como a nivel de diosa, entonces igual eso es idolatría, y los milagros que los católicos dicen que obtienen por su intercesión son del diablo, ¿no? O sea, ese tipo de... y eso... Ajá. Sí, o sea, el cómo pues te hacen creer, o sea, que un milagro o algo que viene de Dios es, pues es del maligno, es del diablo, o sea, como el pasaje que dijo nuestro Señor, que cómo un reino va a irse en contra de su propio reino, o sea, cómo el demonio va a irse en contra del mismo. O sea, sí. Entonces fuiste descubriendo, fuiste analizando esa doctrina. Bueno, no, ahorita estoy como en la parte de todo lo que fui recibiendo, ¿no? Sí, fuiste Entonces, ahí recibiendo. como que yo nomás como esponjita, ¿no? Recibiendo todo lo que, pues, maestros, amigos, pastores, pues me compartían, ¿no? Y así fui conformando mi visión del cristianismo, ¿no? Mi visión de la Iglesia Católica, mi visión de cómo es ser un cristiano, ¿no? También, o sea, no se escuchaba tanto en la iglesia donde yo estaba, pero sí se escucha, sí lo llegué a escuchar, y sí se escucha mucho en el mundo protestante, que la iglesia católica es la ramera de Babilonia que se menciona en Apocalipsis, ¿no? Entonces, cosas como esas escuchaba. Y aquí hay un punto importante de diferencia entre los católicos y los cristianos, que el nuevo nacimiento, ese momento en el que somos hechos una nueva criatura, ocurre cuando aceptas a Jesús en tu corazón, o sea, por medio de una oración, tú te arrepientes, crees en Él y le pides que entre en tu corazón. Eso para los cristianos protestantes evangélicos es el momento más importante de la vida, es una decisión, es una oración, y es un antes y un después, ¿no? Para ellos ahí ocurre el nuevo nacimiento, somos hechos una nueva criatura, y después de eso, o sea, eres salvo, ¿no? Ya eres salvo, ¿no? Ya todos tus pecados pasados, presentes y futuros son perdonados, no puedes perder tu salvación, ¿no? Entonces también yo empecé a crecer con esa idea, ¿no? Y se me decía, no, pues que los católicos están mal porque creen que por obras eres salvo, ¿no? Cuando la Biblia dice, no por obras somos salvos,
para que nadie se gloríe, ¿no? Entonces, así se me fue enseñando. Solo la Biblia, solo encontramos, o sea, solo necesitamos la Biblia. Ajá, solo la escritura, como decía Lutero. Solamente en la Biblia encontramos la revelación de Dios. Solamente la Biblia, solo necesitamos la Biblia para tener una relación con Dios, para entender su revelación, para crecer en la vida de fe, ¿no? Solo la Biblia. Y ahí, eso ya lo entendí después, pero al momento de al decir solo escritura, pues estás quitando a la iglesia, ¿no? Estás quitando al magisterio, ¿no? Estás quitando, pues sí, ese rol maternal que Jesús dejó a sus apóstoles, a su iglesia, a la jerarquía para, pues sí, ayudarnos a interpretar las escrituras, ¿no? Sí, también el pasaje creo que es de las cartas del apóstol Santiago, que dice, pues, muéstrame tu fe sin obras, que yo con mis obras te muestro mi fe, algo es, tengo ahí ¿Sí? ese recuerdo. Ahí, pues, nos está diciendo, o sea, cómo puedes mostrar tu fe sin obras. Sí, pero, o sea, los cristianos agarran esos versículos y como que les dan la vuelta, ¿no? O sea, como que, o sea, encuentran una forma de hacerlo encajar en su forma de ver las cosas, ¿no? O sea, no es que no los lean, ¿no? O sea, sí los usan incluso para escuchar, compartir y justificar su forma de ver las cosas, ¿no? Sí, sí. Y nada más para las personas que no están familiarizadas, ahorita dijiste Reina Valera, es la edición de la Biblia de los cristianos no católicos que pues le quitaron libros para poder pues tener no poder contradecirse en sus dichos, porque los libros que quitaron, pues sí contradicen pues la doctrina que profesan. No recuerdo cuáles son los que quitaron, pero sí esa Reina Valera pues es la Biblia que ellos utilizan. Sí, sí, Andrés. Y fue una de las primeras cosas que hice cuando decidí entrar a la Iglesia Católica, echarme los libros que no tiene la Reina Valera. Pero fíjate que todos son del Antiguo Testamento, ¿no? Y según al conocimiento que yo tengo, solo uno en Macabeos, en ese libro encontramos, pues, ejemplo de cómo los judíos le pedían a Dios por el alma de un muerto, ¿no? Uh-huh. Le pedían a Dios por el alma de un muerto, ¿no? Porque para los cristianos evangélicos, pues, tú mueres y si no decidiste recibir a Jesús en tu corazón, pues ya pelas, ¿no? Ya vas para el infierno, ¿no? Ya vas para el infierno, sí. Ajá. Y entonces, pues, no hay nada que tú puedas hacer, de nada sirve para ellos pedirle a Dios por un alma, ¿no? Entonces, en Macabeos, pues justamente encontramos eso, que es algo que es parte de la tradición de la iglesia, ¿no? Pedir por las almas de los difuntos. Así es. Pero bueno, en ese discernimiento que ibas teniendo, pues toda la doctrina que se te iba compartiendo. Sí, sí, Andrés, o sea, ahí todavía, todo lo que estoy diciendo es como yo recibiendo como esponja, ¿no? Y así, yo ya cuando empecé ok, voy a compartir tu palabra, voy a compartir sobre ti, empecé a compartir pues, así como, no tan intensamente, o sea, cuando me refiero intensamente, porque en G316 también estuve involucrado íbamos a parques y compartíamos el evangelio así como uno a uno, les dábamos un folleto y les hablábamos sobre el plan de salvación, ¿no? Y entonces ahí recuerdo, estábamos como una media hora y al final nos juntábamos para compartir, pues qué había pasado, ¿no? Así, oye, alguien se salvó, alguien hizo oración, no sé qué. Entonces, pues yo lo relaciono mucho con el mundo de las ventas de Estados Unidos, ¿no? Así como get the sale, ¿no? O sea, como que lograr que hagan esa oración y ya con eso, pues como que ya un alma más en el cielo, ¿no?
Entonces, cuando digo no tan intensamente, pues porque conmigo Dios fue lento, así como por aquí, por acá, este versículo, este testimonio, esta invitación, ¿no? Entonces, para mí nunca fue el objetivo de voy a compartir y necesito lograr que hagan esta oración, porque a veces sí lo sentía forzado, ¿no? ¿Y quieres hacer la oración? No sé, como que, entonces, bueno, déjame acabar mi lista, Sí, a ver si adelante. hay alguno. No, 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 no. Ah, sí, confesión solamente a Dios, ¿no? O sea, sí, tus pecados solo se los confiesas a Dios, ¿no? Ahí no, como que, no se me decía, no necesitamos un sacerdote, sí decía, no necesitamos un mediador, ¿no? O sea, no, el único mediador entre dioses y los hombres es Jesús, ¿no? No necesitamos a nadie. Podemos entrar confiadamente al trono de la gracia, no necesitamos no decían la palabra sacerdotes, pero uno Sí, entendía, sí, ¿no? sí, Que se hacían entendía. referencia a la iglesia. Ajá. Entonces, pues sí, Andrés, o sea, como, seguramente había más cosas, pero así fui creciendo, 20 años con estas ideas, ¿no? Y con, pues, sí, cuando mencioné lo de evangelizar en los parques, porque, pues sí, yo quise compartirle a mis primos, amistades, muchos eran ateos, pero otros eran católicos, ¿no? Entonces, pues empecé a querer y compartir con amistades católicas también, ¿no? Entonces, pues más o menos esa es como mi historia en la iglesia evangélica en la que estuve, Andrés. Sí, y cómo debatías, bueno, cómo compartías tu fe con esas amistades católicas. Eh, ¿En algún momento en esos 20 años pudiste ir a una misa católica? Eh, ¿Cómo fue esos 20 años en la iglesia cristiana evangélica? ¿Cuál fue tu relación con la iglesia católica y con tus amigos católicos? Mira, no estoy completamente seguro si llegué a escuchar una misa completa en mis 20 años como católico. Recuerdo Como dos cristiano. como cristiano. Recuerdo dos momentos en específico donde, no sé, el bautismo de dos sobrinas mías de parte de mi papá. Recuerdo que, no recuerdo sí, recuerdo que entré a lo mejor 5 minutos y me salía, ¿no? O sea, me salía a platicar con otro, no sé, otro primo que es ateo, ¿no? Entonces, recuerdo más bien como momentos donde se me invitaban a misa y yo me salía, ¿no? A lo mejor la misa de un amigo que se llama Beto, a lo mejor esa sí la tomé completa. Pero, por ejemplo, con este amigo que se llama Beto, yo recuerdo un momento así, y fue de los primeros que le compartí, ¿no? Después de tomar esa decisión a mis 23 de, no, pues ya, voy con todo, Señor. Eh, Recuerdo haberle compartido, ¿no? Las verdades básicas del plan de salvación, y él me decía, no, pues yo creo en esto, ¿no? Yo también creo en esto. Y yo, pues primero sentí como un alivio, ¿no? O sea, como que, ok, a lo mejor no eres, a lo mejor eres católico y tienes muchas cosas, pues mal, pero al menos crees esto, ¿no? Entonces yo ahí como que trataba de encontrar como, y yo estoy seguro que ese momento así como también fue como de, ¿cómo? O sea, también crees en esto, ¿no? Fue entre alivio y como que empezó a sembrar en mí una confusión. Y ya, como un poquito más adelante en mi historia, yo en el 2016 entré a una agencia de marketing digital que se llama Freeland Marketing. Así como tierra libre en inglés, pero sin la de Freeland Marketing. Ahí estuve 6 años. Y muy chistoso porque en esa agencia, Andrés, sin quererlo ni buscarlo, estoy casi seguro, los socios empezaron a contratar a muchas personas católicas, ¿no? Okay. Entre ellas una amiga que se llama Sonia, que pues ella tiene un hermano, ella es colombiana, su hermano es legionario de Cristo, es sacerdote, ¿no? Ok. Y su mamá
apoya con las vocaciones y el discernimiento vocacional de pues, los jóvenes, ¿no? ¿Qué más? Jocelyn, ¿no? Que hoy día creo que ya no es, ¿cómo se llama? Catequista, pero fue muchos años catequista de niños, ¿no? Y parte del coro en una parroquia. Y luego llegó también otra amiga que se llama Ana. Y que esta Ana, curioso porque ella fue parte de un movimiento para jóvenes, pues adolescentes, en Toluca, en Metepec, en el Estado de México, que anunciaba el querigma, ¿no? Ese era como o sea, tenía un retiro una vez al año que anunciaba el querigma, ¿no? Que en la Iglesia Católica, como en los grupos, ajá, en los grupos carismáticos, el querigma en griego significa anuncio, ¿no? ¿Cuál es el anuncio? ¿Cuál es el anuncio? ¿Cuál es el evangelio, ¿no? Y entonces en este retiro se comparte pues, las verdades más básicas e importantes, ¿no? Si Dios te ama, Dios quiere tener una relación contigo, pero el pecado, tanto el pecado de Adán como el tuyo, hacen una separación entre tú y Dios, ¿no? Por eso Dios envió a Jesús para pagar por nuestros pecados, ¿no? Pero pues Dios nos invita a arrepentirnos, ¿no? A renunciar al pecado y a invitar a Jesús en nuestras vidas y a hacerlo rey de nuestras vidas, ¿no? Sí, claro. Y luego pues pedir al Espíritu Santo, ¿no? Pedir una renovación en el Espíritu Santo y luego empezar a formar parte de una comunidad, ¿no? Y luego pues compartir tu fe. Eso es como el querigma, los puntos del querigma. Esto ya lo entiendo hoy en día, ¿no? Pero bueno, hablando de ese... Sí, de ese momento. Ajá, de esta comunidad de la que venía esta Ana y sus hermanos y muchas amistades suyas, ellos se reunían una vez a la semana para platicar sobre algún pasaje del Evangelio y además tenían 2 retiros al año, ¿no? Uno donde se anunciaba el querigma, ¿no? Entonces ella llegó a la agencia donde yo estaba con este background y también ella, como ya no era adolescente, pues ya tenía 25, 26, no sé, con sus amigos empezó otro movimiento ya para profesionistas, ¿no? En la Ciudad de México, en donde hacían lo mismo, un retiro querigmático y juntarse una vez a la semana, ¿no? Entonces, pues ella llegó y empezó a invitar a la gente a las reuniones cada semana, empezó a invitar a la gente al retiro. Entonces a mí me llamó mucho la atención, número uno, porque yo nunca había conocido a un católico que compartiera su fe, ¿no? No había conocido un católico que leyera la Biblia, ¿no? Y que cargara la Biblia, ¿no? Porque yo llevaba mi Biblia y me decía, yo también la leo, Robert, no sé qué, y me la enseñaba. Y yo, mira, ¿no? Era algo nuevo para ti que un católico expresara su fe. Sí, sí. Yo en la iglesia de G36 teníamos un folleto, no lo tengo aquí, un folleto muy bonito, era un tríptico, donde se decía el plan de salvación, ¿no? Las mismas verdades del querigma, algunas variaciones, pero las mismas verdades, pero en un folleto, ¿no? Y el objetivo del folleto era compartirlo, a lo mejor a veces no podías volver a ver a la persona, pero ella ya se llevaba estas verdades más importantes. Y si sí podías platicar con la persona, pues te sentabas y leías el folleto, ¿no? Que eran como texto y versículos bíblicos, ¿no? Entonces podías ir abriendo la Biblia y así. Entonces, mientras ella invitaba a la gente a retiro y a los encuentros semanales, yo repartía folletos, ¿no? Pero entonces yo decía, no mentes, aquí está la competencia, como dice un tío, ¿no? Pero yo como que mi postura como de observar, ¿no? Porque para mí era algo nuevo, ¿no? Se decía, pues qué, y empezaba a preguntar, oye, ¿de qué trata ese retiro? Y me iban diciendo, no sé qué. Le compartí un folleto a esta Ana y ella me dijo, Robert, yo también creo lo mismo, no sé qué. Y yo como que, ¿qué decía? ¿Qué hiciste? O sea, ajá. Y también empecé a ver, pues en ella y sus amigos, como actos de caridad, ¿no? Actos de amor al prójimo, ¿no? La Biblia en Santiago también dice, la religión pura y sin mácula, o sea, la religión pura y sin mancha, es visitar al huérfano y a la viuda, ¿no? Y creo que al enfermo.
Y veía eso, ¿no? Entonces, ahí Dios fue como que bajando mis defensas, ¿no? Sí. Número uno. Número dos, como que activando mi curiosidad, así que, pues, ¿qué creen los católicos, no? Y número tres, como que ablandando mi corazón, como diciendo, no, pues los católicos a lo mejor no están tan mal, ¿no? A lo mejor sí son idólatras, pero como que, Creen o sea, como que te diste cuenta, o sea, creen en el mismo Dios, creen en el misterio de salvación que yo también creo, con sus diferencias, pero te impactaba esa, como dices, ese amor que expresaban, o esa manera de vivir que expresaban eh, tus amigas, y que algo que no habías visto fuera de tu comunidad. exacto, exacto, Andrés. Sí. Y pues sucedieron varias cosas, o sea, más detalles, pero a mí me gustaría llegar ya como, o sea, esto y más detalles me llevaron como a un momento en el 2022, en diciembre del 2022, o sea, hace un poco más de 3 años, a ya la curiosidad, pues ya era mucha, ¿no? Y yo decía, a ver, me voy a sentar, abrí mi computadora y empecé a buscar en inglés, porque yo pues estudié en una escuela bilingüe y pues hoy en día ya no tanto, pero en ese tiempo pues, la verdad es que en internet podías encontrar, había más posibilidades de encontrar buena información en inglés que en español, ¿no? Entonces, pues fue lo primero que hice, buscar en inglés como, pues, ¿qué creen los católicos sobre el infierno, sobre María, sobre los santos, sobre la intercesión, eh, sobre la Eucaristía, sobre el rezo, sobre el Papa, ¿no? Y eso en un espacio de 3 horas, ¿no? Así como pregunta tras pregunta, iba leyendo, no sé qué. Y fue muy abrumante para mí, ¿no? O sea, como que fue como una bomba así, ¡paz! Donde yo dije, ¿qué es esto, no? O sea, recuerdo, después de 3 horas más o menos, ya dije, no, suficiente, y cierro mi laptop, ¿no? Porque fue muy fuerte para mí, Andrés, porque, pues, número uno, me di cuenta que los católicos sí tenían una respuesta, ¿no? Eh, una respuesta que usaba la razón que Dios nos dio, pero también la Biblia, ¿no? Se respaldaba mucho en la Biblia. Y además en la historia de la iglesia y en los escritos de los padres apostólicos, ¿no? Que para mí yo ni sabía que existían, ¿no? Porque esa es otra cosa, o sea, como que no se nos enseñaba de la historia de la iglesia. Y esto no ocurre en todas las iglesias protestantes, ¿no? Sí. Pero en la mía sí. No se nos enseñaba la historia de la iglesia y mucho menos de los padres apostólicos o de los padres de la iglesia, de los doctores de la iglesia. O sea, yo no tenía idea de nada de eso. Entonces, pues la verdad es que me abrumó, ¿no? Y a partir de ahí empezaron diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y junio, 6 meses. Fueron 6 meses bastante intensos, así donde diario yo escuchaba cosas, leía cosas, fines de semana también, no salía con amigos. Como que me fui adentrando a entender qué creían los católicos, ¿no? Y punto por punto, o sea, como que escuchando debates, escuchando exposiciones en YouTube principalmente, pero, por ejemplo, recuerdo que pues, de esto que escuchaba me llevó a leer el decreto de la justificación, que es el sexto, el decreto 6 del Concilio de Trento, ¿no? Ah, Porque llegó un punto, Andrés, donde dije, ok, puede ser que los católicos tengan razón en todo lo que dicen, ¿no? Sobre María, sobre los santos, sobre la Eucaristía, sobre ¿cómo se llama? El linaje sí, apostólico, sobre el sí, la Papa, tradición, o sea, la la tradición tradición, apostólica, la iglesia, todo. ajá, sobre el magisterio, todo, puede ser. Pero si están mal acerca de la salvación, pues todo se viene abajo, ¿no? Y entonces, pues llegué a este decreto, ¿no? Que justamente se habla de la justificación. Me lo eché como 2 o 3 veces. Y dije, no inventes, o sea, no me acuerdo si antes o después, pero yo a la par hice algo que nunca había hecho.
junté en un documento todos los versículos que hablaban sobre la salvación, sobre las obras, sobre la gracia, sobre permanecer. Pues hice un documento de Word igual y lo categoricé como había dicho. Y entonces con la sola Biblia yo me di cuenta, oye, esto de que la salvación no se pierde, no se me hace tan verdadero, ¿no? Porque eso es algo importantísimo para los evangélicos. Una vez salvo, siempre salvo, ¿no? Y entonces yo dije, no, pues con este solo estudio de la Biblia, ya no se me hace que tengan razón, ¿no? Y luego ya apoyado con el concilio de Trento, el decreto 6 sobre la justificación, yo dije, no había escuchado, nunca había leído ni escuchado a alguien plantear la doctrina sobre la salvación, que yo veo en la Biblia, de una forma tan bonita, tan completa, ¿no? Y tan verdadera, ¿no? Entonces dije, o sea, ese era como ya lo último, ¿no? Yo dije, si están mal en la doctrina de la salvación, todo se cae. Pero ahí, cuando leí eso, dije, pues es al revés, ¿no? Son los únicos que están bien, ¿no? Y entonces para mí eso me dio como la fuerza y la seguridad de decir, ya al final como de mi investigación, pues que sí, ¿no? O sea, que yo quiero entrar a la Iglesia Católica porque creo verdaderamente que es la Iglesia que instituyó Cristo, que tiene toda la verdad y toda la gracia, ¿no? Y que la Iglesia enseña, es un sacramento de salvación, ¿no? O sea, sí. Es un sacramento, la misma Iglesia es un sacramento de un medio por el cual podemos llegar a la salvación. Oye, y en ese inter que estuviste investigando, que estuviste adentrándote pues en los padres de la Iglesia, en el concilio de Trento, en toda esa documentación que ibas sacando, ¿no te invitaron al retiro tus compañeras de trabajo, tus amigas? ¿Fuiste a un retiro católico? Bueno, eso sucedió antes de la investigación, según yo. Pero no, o sea, es que no me invitó. A lo mejor sí me invitaron a un retiro, puede ser, o sea, nunca les iba a decir que sí, ¿no? Constantemente me invitaban a los encuentros, que era una vez a la semana. Ah, ya. Entonces, seguro ese es el video que viste, que está chistoso porque... Sí, si gustan, vayan a su Instagram y pueden ver ahí el video completo. Pero sí, Dean. Sí. Es una anécdota chistosa porque me invitaban constantemente a los encuentros de los martes y les decía, como que les daba el avión, pero una vez me sacaron el sí, ¿no? Bueno, está bien, alguna vez voy. Y un día ya era como un martes, como no sé, a las 6, y esta Jocelyn, mi amiga Jocelyn, dijo, oye, ¿por qué no vas hoy? ¿Por qué no vas hoy? Sonia y Ana van a hablar sobre María, ¿no? Y ella me dijo, ella le hizo más énfasis a que iban a compartir Sonia y Ana, así, deberías ver, son como otra persona, se transforman, no sé qué. Entonces yo dije, bueno, está bien. Y dije, bueno, voy a ir, porque pues, la verdad es que sí me interesa saber de boca de los católicos qué creen sobre María. Entonces ya voy, y yo esperaba que iba a haber como una catequesis, ¿no? Esto enseña la Iglesia sobre María por esto, esto y esto, y la Biblia, y que el catecismo, y no sé qué. Pero nada de eso, o sea, la verdad es que sí hubo de eso, pero como 5 minutos. El resto fue un testimonio de tanto Ana como Sonia de su relación con María. Y el resto, que fue la mayoría, fue un rosario, ¿no? Un rosario completo, en donde... perdón. En donde apagaron las luces, prendieron las velas, nos dieron una rosa a cada quien. Entonces cada quien tenía que pasar uno por uno, en orden, y dejar una rosa en el altar, ¿no? Entonces cada uno iba diciendo, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Y los demás decían, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. En el momento que los demás decían eso, uno iba a dejar la rosa, ¿no? Entonces yo estaba hasta atrás, ¿no? Era una capillita, yo estaba hasta atrás a la izquierda, y entonces yo estaba, mientras ellos decían todo, yo estaba así de Dios, sálvalos, llévalos por el camino de la verdad, llévalos por el camino de la salvación, guárdalos del mal, guárdalos de la idolatría. O sea, yo estaba como que pidiendo por ellos, ¿no?
pero a la vez diciendo, ¿qué voy a hacer, no? Como que me escapo antes de que llegue mi turno, o me hago menso, o qué hago. Pero yo decía, a ver, si solo tengo que decir, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Yo digo, pues eso viene en la Biblia, ¿no? O sea, no tengo problema. Y ya, Sí, ajá, así tal cual, textual, viene en la Biblia. Entonces dije, bueno, lo digo, voy a dejar mi rosa y ahí. Y ya lo hice. Pero todo el resto del rosario yo pidiendo por ellos. Y al final me preguntaron, oye, Robert, ¿qué tal? ¿Qué te pareció? Yo decía, así como que no traté, o sea, no quise hacerlo sentir mal, como que dije, bien, bien, muchas gracias. Pero yo les dije, el que busca a Dios con todo su corazón lo va a encontrar, ¿no? Yo pensando en ellos, ¿no? Así como que yo, como que ahí lanzándoles algo a ellos, fue más bien como, fue yo hablándome a mí mismo, ¿no? sí, sí, sí. Y dos me preguntaron que si iba a regresar, les dije que no, o sea, como que decir, fui muy directo. Dije, no, gracias. Y ya, ese fue la única vez. A lo mejor, sí, creo que nomás fui una vez antes de como todo este tiempo de investigación. Solo fui una vez. Y entonces ahí, qué bueno que me hiciste contarlo, porque ahí yo me di cuenta, número uno, que se amaban, no entre ellos, ¿no? Que eso es uno de los faros, yo me gusta llamarlo faros, uno de los faros que Jesús nos dejó en la Escritura para poder identificar a sus discípulos, ¿no? Que se aman entre ellos, número uno. Y número dos, yo veía los frutos del Espíritu en ellos, ¿no? O sea, yo veía gozo, yo veía paz, yo veía sabiduría, ¿no? Yo veía justicia. Y entonces, esos dos faros fueron parte importante de lo que también Dios usó para ablandar mi corazón. Y otro faro, Andrés, y es lo que ya en medio de mi investigación es lo que me hacía como que querer investigar más y llegar hasta el fondo, pues era, ok, pues si todo esto que me enseñaron acerca de la Iglesia Católica está mal, o es como una interpretación equivocada o lo que sea, entonces no hay razón por la cual los cristianos deben, o sea, no hay razón por la cual estar separados, ¿no? No hay razón. Y dicho de otra forma, o sea, si todo lo que me enseñaron es equivocado, ¿no? Todas estas formas de ver a la iglesia y criticarla, pues no están bien, no están correctas. Entonces, no hay razón por la que estar separados, y más bien todos hay que estar unidos, ¿no? Porque es un llamado de Jesús, o sea, y ese es uno de los pasajes que me gustaría compartir. Aquí lo tengo, Andrés. Sí, adelante. Gracias. Aquí está en Juan 17. Juan 17, 20 al 24. Y aquí es Jesús orando, ¿no? Antes de su pasión. No ruego solamente por ellos, sino también por los que, gracias a su palabra, creerán en mí. O sea, aquí está hablando de tú y yo, todos los que hoy vivimos en la tierra. Que todos sean uno, como tú, Padre, estás en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y aquí todavía no acabo, pero quiero hacer pausa, porque que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. O sea, si somos uno, el mundo va a creer. Va a creer. Ajá. La unidad es parte importantísima de la transmisión del evangelio, ¿no? Uh-huh. Luego en el 22 dice, yo les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno, como nosotros somos uno. Yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectamente uno y el mundo conozca que tú me has enviado y que yo los amé como tú me amaste. Padre, quiero que los que tú me diste estén conmigo donde yo esté, para que contemplen la gloria que me has dado, porque ya me amabas antes de la creación del mundo. Entonces, para mí esto es algo que me impulsaba a seguir investigando, Andrés, como la idea de unidad, ¿no? La importancia de la unidad y la esperanza de que, porque si la iglesia es la iglesia que instituyó Jesús, plena verdad, con toda la gracia, que yo creo que sí, pues entonces la unidad cristiana sí es posible. Yo sí lo veo posible, ¿no? Sí, claro. O sea, es pedirle al Señor esa unidad, que enaltecer en una plática ecuménica, sí, en algún momento sí se dijo,
enaltecer lo que nos une y bajar lo que nos separa. O sea, es enaltecer lo que nos une, que es Cristo Jesús como verdadero Dios y verdadero hombre. Sí, Andrés. O sea, yo no sé realmente qué unidad vamos a poder lograr. Yo sí aspiro a que todos pues, lleguen a la plena comunión con la Iglesia Católica, pero como dices, si no tenemos eso, por lo menos que ya no anden diciendo que la Iglesia Católica es la ramera de Babilonia, Sí, o por lo sea, menos que ya... eso es lo que yo también he sentido en el corazón de que, oye, por más que pues no estés de acuerdo, el menospreciar a tu hermano, pues no es lo que quiere nuestro Señor. O sea, el decir que nosotros, como católicos, por todo lo que hacemos, ya estamos condenados, pues no, o sea, nosotros no le decimos a un hermano protestante, un hermano que no confiesa la fe católica, que ya está condenado, sino que, pues, oye, vive tu fe, vive esa fe que tienes, y pues va en algo, y yo rezo porque en algún momento encuentres la verdad. Eh, cómo en unirnos y como dices, simplemente pues, ya no que nos digan ese tipo de adjetivos. Sí, sí, que por lo menos no nos digan ramera Babilonia, o sea, que por lo menos vean, Sí, nos vean como hermanos, ¿no? Porque como eso hermanos. dicen, tú no eres mi hermano, ¿no? O sea, sí lo creen algunos, ¿no? Tú no eres mi hermano, tú eres un apóstata, tú eres un hijo del Satanás, o sea, como que varias cosas. Sí, son varias cosas de que hay que rezar, hay que orar por todos, y que en algún momento, y por eso ahora que estamos en tiempo de Cuaresma para ir a la pasión, recordemos que en el sábado de gloria, pues oramos por todos los cristianos, por todos los que no son cristianos, por nuestros hermanos mayores que decía San Juan Pablo II, los judíos, por todos, porque así debe ser, que hay que rezar por todos para que seamos uno en el Señor. Sí, Andrés, y, o sea, regresando como a este tema de la unidad y al versículo que compartí de Juan 17, o sea, en la misma Eucaristía es un sacramento también de unidad, ¿no? Así Sí. es como nosotros somos uno con el Padre, con Jesús, Jesús en nosotros, uno entre nosotros, o sea, como que así somos cada vez más parte del cuerpo de Cristo, ¿no? Entonces, pues sí, realmente los cristianos protestantes están perdiendo la Eucaristía, ¿no? Que es un sacramento de unidad también. De unidad. Oye, pero bueno, ya que mencionaste 2022, más o menos, ya dijiste, ya, o sea, no hay para dónde hacerme, quiero volver, quiero serme, católico. ¿Qué siguió? O sea, ¿cómo volviste a la casa? ¿Cómo fue ese retorno? Pues mira, Andrés, yo en estos 6 meses de investigación ya empecé también a ir a misa, por ejemplo, ¿no? Ok. Entonces yo iba los domingos a las pláticas, pero también iba a misa, creo que diariamente ya, ¿no? Creo que ya me había confesado, ¿no? Llegué a confesarme también. Pero llegó un momento también en donde yo dije, ok, pues sí, yo quiero ser católico, pero la verdad es que me quiero traer a toda la iglesia de G36 conmigo, ¿no? O sea, como que casi que vénganse, ¿no? Pero yo quería empezar con el pastor, ¿no? Con mi pastor que se llama Javier. Entonces, yo empecé a compartirle, a tener una conversación, pues, a distancia para decir, sí, digo a distancia porque le dije una vez por WhatsApp, oye, te puedo hacer unas preguntas difíciles, y le mandé un PDF con varias preguntas sobre Lutero, sobre la justificación, sobre varias cosas, ¿no? Entonces, mi objetivo era doble. Uno,
todavía como una ligera como idea, a ver, si realmente me estoy chamaqueando, como dice él, o sea, realmente me estoy siendo engañado, pues quiero que me lo haga ver, ¿no? O sea, como que me haga ver algo que yo no haya considerado, ¿no? Pero la otra parte de mí decía, no, yo estoy bastante convencido, quiero convencerlo a él, ¿no? Entonces fue un espacio de varias semanas en donde le compartí una carta, me respondió, le compartí otra, luego nos vimos por un café y yo me di cuenta que, o sea, yo pensé que a lo mejor ya había cambiado algo de él, había como visto las cosas de otra forma, pero yo me di cuenta que no, o sea, su actitud hacia la Iglesia Católica seguía siendo la misma, ¿no? Y él también se dio cuenta que mi actitud hacia la Iglesia Católica ya no era la misma, Era la ¿no? misma. Entonces, como que ahí, pues sí, me desenmascaré frente a él, o sea, él se dio cuenta ya del punto en el que estaba. Y entonces, después de ese café, o sea, pocos días después, aquí fue el 26 de junio, creo. Ah, ya perdí No, el 27 de junio, ¿no? 27 de junio decidí, pues, decirle, ¿sabes qué, Javier? Yo ya viste en qué estado estoy, en qué situación estoy, en qué punto de mi conversión estoy. Pues la verdad es que sí quiero entrar a la Iglesia Católica, ¿no? Es del 2022, ¿verdad? 2022. No Ok. es cierto, eso ya es 2020. Este. Sí, 2022. Junio de 2022. Y más bien empecé a investigar en diciembre de 2021. Ok. Y entonces, pues sí, le dije a Javier. Y a ver, ¿qué pongo aquí? Respuesta a todo. Sí, eso te ha apuntado tal cual mi decisión. 27 de junio de 2022, que fue el día del 2024, empecé mi canal, ¿no? De Robert Gregory of the Pines. Ahí también empecé a publicar, ¿no? Como que lancé un video de, pues hoy quiero recordar, pues que llevo tantos años de que tomé esta decisión. Y ya fue un video corto. Si nos puedes decir, creo que ya nos dijiste al principio, pero ¿cómo te pueden encontrar? Si nos puedes volver a decir cómo te pueden encontrar y qué redes sociales tienes para... Sí, mira, aquí, mira, ¿dónde está mi dedito? Aquí sí me pueden encontrar en Instagram y así en YouTube, ¿no? Ok. Robert Gregory of the Pines. Me puse Gregory en inglés porque, pues eso también fue parte de mi camino de conversión. Empecé a leer las historias de los santos y es como, es que o sea, no conocía a todas estas personas, ¿no? Todos estos Cristos en la tierra que, o sea, me maravillé realmente, ¿no? Y me puse muy feliz de conocer cómo Dios ha actuado a lo largo de la historia a través de los santos, ¿no? Entonces, Gregory es por San Gregorio Magno, ¿no? Que me impactó mucho su vida. Y of the Pines es porque vivo en la San Pedro de los Pinos. entonces, nada más por eso. Muy bien. Y ya en tu conversión, ¿en qué momento recibiste la Eucaristía? ¿Cuál fue ese primer Pues momento? yo lo quería recibir desde el 27 de junio, ¿no? Pero pues ya de lo que había, pues ya conocía de la fe, pues era como, ¿no? Pues necesitas, pues sí, Una una preparación. catequesis, una preparación, ¿no? Y dice, ay, no, ¿será que no? Pues yo investigué bastante, ¿no? Pero bueno, gracias a Dios hubo una preparación de 6 meses para adultos que la estaba dando la que hoy día es mi madrina de confirmación. Y pues ya, varios fines de semana estuve en preparación para la primera comunión y la confirmación. Y me confirmé el 10 de diciembre del 2022. Ah, gracias. Y la primera comunión, igual, Ese mismo día. ese mismo Fue día. primera comunión y confirmación. Sí. Ah, muy, muy bien. ¿Y cómo te has sentido? O sea, porque tienes prácticamente, eres nuevo en la iglesia, Sí. de 4 años. Uh-huh. eh, ¿Qué has visto? O sea, ¿qué sensación o cómo puedes describir ese primer contacto con la Eucaristía? O sea, que la gente vea
que tal vez un católico que ya vamos desde chiquitos o que estamos por familia yendo a misa, recibiendo la Eucaristía, que nos digas esa sensación de recibir por primera vez el cuerpo de Cristo. Híjoles, Andrés, pues es que para mí la Eucaristía es un misterio de salvación que cada vez como una fuente de sabiduría, de amor, que o sea, siento que nunca voy a llegar a comprender y profundizar lo suficiente, ¿no? Para mí, o sea, la Eucaristía es un sacramento de unión, como dicen, ¿no? Es un momento en que yo me uno más a Cristo, que me uno más a la iglesia, a mis hermanos, ¿no? Me uno más a Dios Padre. Entonces, para mí yo en mi vida cristiana tenía momentos de oración, ¿no? Varias veces al día o a veces solamente en la noche o en la mañana. Pero para mí hoy día, el momento que yo recibo la comunión es mi momento más íntimo con Dios, ¿no? Y yo creo que la oración, como que la oración principal que yo tengo en la Eucaristía es como, Dios, te entrego mi vida, ¿no? O sea, te entrego todo lo que soy, ¿no? Como dice Romanos 12, me entrego mi cuerpo en sacrificio vivo, ¿no? O sea, es un momento en donde yo le doy todo mi ser a Dios y le pido que me transformen, ¿no? Entonces, para mí, la Eucaristía ha formado parte, pues, un pilar de mi vida de fe, ¿no? Sí, Sí, es adelante, algo, adelante. es algo que me gusta mucho, Andrés, y también la confesión, ¿no? O sea, me gusta, me gusta mucho la confesión, o sea, para mí es un regalo de Dios, ¿no? Es un regalo de Dios que en los mismos evangelios viene como Jesús le dio la autoridad a sus discípulos para perdonar pecados. Entonces los Sí, o sea, sacerdotes, lo que les perdonen sus pecados se les quedarán perdonados, y a los que se les es, retengan se les quedarán retenidos. exactamente. Ese versículo sí, yo sí, como que no me entraba, o sea, como que no lo tenía mapeado, ¿no? Entonces, cuando lo empecé a leer, justo en esta apologética que empecé a escuchar, es como, pues sí, hoy en día en la iglesia evangélica eso no pasa. No hay nadie que ande perdonando pecados, ¿no? Sí, o sea, el que nuestros hermanos pues entienden que no somos mediadores. O sea, el sacerdote no es mediador, es un intercesor y es una persona que Cristo dejó aquí en la tierra para perdonar los pecados. Y sí he visto pues películas pues sí, que hablan de exorcismos, y sí hablan que el demonio habla no veo a esta persona, no la veo con pecado porque se acaba de confesar. O sea, sí he visto en películas. Y pues bueno, no sé si has leído, si no, todos nuestros seguidores y a ti si has leído por eso te dije Regreso a casa, si has leído el libro de Scott Hahn, Roma, Dulce Hogar, de Regreso a casa. Sí, Andrés. Justo me lo regaló una amiga, Sonia, que la mencioné tantito de Freeland. Sí, Ella me lo regaló. Y pues justo en mi camino de conversión empecé a escuchar mucho a Scott Hahn, que pues, él okay. habla en inglés. Sí, Y sí. es un gozo escucharlo. O sea, es muy placentero escucharlo. Es muy, es alguien muy sabio, muy conocedor de las escrituras. Y el libro de Rome Sweet Home no es un libro apologético así, esto, y por esto, es más su experiencia de Un fe y su testimonio. camino de camino de conversión. Entonces es un libro muy, muy bonito. Sí. Sí, es uno que le recomiendo. Y bueno, ya nos has compartido varias citas bíblicas, pero de todas ellas, o si tienes alguna más que nos puedas decir, que te llegó, que te ayudó para este camino de conversión, o que te ayuda en tu vida diaria, una cita bíblica que la recuerdas en algún momento del día en tu vida.
Mira, es que sí tenía otra aquí preparada para compartir, pero déjame pensar si hay otra que... Mira, ya compartí una de Romanos 12:1. Sí, Ofreced vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es tu culto racional, ¿no? O sea, como que eso es lo que pasa en la Eucaristía. Nos ofrecemos nosotros también como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, ¿no? Y es también como nosotros preparándonos a entregar la vida como Jesús, ¿no? sí. Y también uniéndonos a la entrega del mismo Jesús, ¿no? Que de por sí nos unimos también en el bautismo, ¿no? Es parte de lo que sucede en el bautismo. Bueno, esa es una, pero voy a compartir la que, esta fue uno de los pasajes que cuando yo empecé a leer la Biblia, me hizo mucho ruido, ¿no? Así como que me confrontó. Y es el de Santiago 1:8. Bueno, 6 al 8. No, 5 al 8, pues. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, que la pida a Dios y la recibirá, porque Él la da a todos generosamente sin exigir nada a cambio. Pero que pida con fe, sin vacilar, porque el que vacila se parece a las olas del mar, levantadas y agitadas por el viento. El que es así no espere recibir nada del Señor, ya que es un hombre interiormente dividido e inconstante en su manera de proceder. Interiormente dividido e inconstante su manera de proceder. En la Reina Valera lo que decía es un hombre inconstante en todos sus caminos. Sí, eso, inconstante en todos sus caminos. La verdad es que yo me identificaba mucho con eso, ¿no? O sea, como que a mí me confrontaba, a ver, Roberto, tú eres un hombre inconstante en todos sus caminos, tanto en lo que sientes, en lo que piensas, en lo que decides. Y es algo que me sigue confrontando hoy en día, ¿eh? Sí, sí. Por ejemplo, no terminé de hablar de como todas las riquezas que he encontrado en la iglesia. Entre ellas, pues está Tomás de Aquino, ¿no? Que es, la Sí, iglesia claro. lo llama el doctor angélico. También es una gozada. Todavía no he leído la suma, pero como que voy encontrando partes de pues, la sabiduría. Gracias a Dios por él. Él habla mucho también de esta inconstancia en los caminos, ¿no? Habla de los afectos. La Iglesia Católica me ha ayudado a entenderme a mí mismo, qué soy como persona, qué soy como hijo amado de Dios. Entonces, y sí, Dios es algo que quiere trabajar en mí, que sigue queriendo trabajar en mí, ¿no? Hacerme constante en mi fe, principalmente constante en mi fe, constante en mi amor a Él, en mi afecto hacia Él y hacia las cosas santas, ¿no? Entonces sí, ese es otro pasaje. Sí, muchísimas gracias por, por este tiempo, por compartirnos esa fe, por compartirnos de cómo Dios te dio pues, esa sabiduría para entender pues, todo lo que leías, todos los documentos, todo el magisterio de la iglesia y regresar a esta tu casa, la iglesia católica, y vivirla. Eres pues un hombre nuevo después de todo lo que pasaste, pero pues estamos en constante crecimiento y constante tentación del pecado que nos hace caer, que por eso Dios nos dejó ese sacramento de la confesión. Uh-huh. Todos estamos con esa aspiración de santidad Uh-huh. y pues en camino. No sé si en estos últimos minutos, si quieras dirigirte a todos los que nos están viendo, ¿qué, qué les dices, qué les recomiendas para poder llegar a y poder encontrarse con nuestro Señor? Ay, pues me hiciste recordar una conversación que tuve con una amiga. Algo así, ella me preguntó, así como de, pues, ¿cómo tú, o qué te ha ayudado a ti, o por qué, cómo ser más profundo, sí, más cercano a Dios, ¿no? Y entonces yo lo que respondí es que, o lo que me hizo pensar es que, número uno, está la gran comisión, ¿no?
que nos dejó Jesús, ir y hacer discípulos a todas las naciones, ¿no? Pero número 2, está el llamado de Jesús a ser santos, ¿no? A realmente ser santos, ¿no? Porque hoy día yo no me considero santo, ¿no? Yo no considero que realmente yo refleje al 100% pues, el amor de Jesús, ¿no? Entonces, yo creo que ambos deseos, si uno realmente los cree y los quiere apropiar, ambos deseos nos llevan a la conversión, ¿no? Porque si tú empiezas a compartir, pero tienes un testimonio de vida, pues ahí que deja mucho que desear, pues como que no va a servir de nada, ¿no? Y también si tienes una vida, pues que pareciera santa, pero no compartes, pues realmente no estás viviendo todos los mandamientos de nuestro Señor Jesús, ¿no? Entonces, ambos deseos, si uno los apropia, creo que nos llevan a la conversión, necesariamente nos llevan a la conversión y a conocer y a disfrutar de todas las riquezas de la Iglesia Católica, ¿no? De los sacramentos, de la vida en comunidad. Llegué a ir a la JMJ ahí en Portugal, también una gozada, ¿no? Como conocer es lo mejor que... Sí, yo tuve la oportunidad de ir a varias... otras. A otras y es una gozadera, como dices. Sí, o sea, es una gozadera conocer todo lo que hay en la Iglesia Católica, porque son muchos carismas, muchas devociones, muchos santos, muchos modelos de vida, o sea, como que realmente es la invitación a enamorarte de tu fe, ¿no? Y si eres cristiano protestante, a conocer las raíces de mi fe, porque para mí yo no cambié de religión, o sea, Jesús siempre ha sido y siempre será mi rey, ¿no? Pero yo en la Iglesia Católica encontré las raíces de mi fe, ¿no? Las raíces de mi fe y los fundamentos de mi fe. Entonces, pues esa es la invitación, ¿no? A no perder la esperanza y la lucha por querer ser santos con la gracia de Dios y a compartir el evangelio de nuestro Señor Jesús. Pues muchísimas gracias por este tiempo. No sé si gustas, terminamos con una oración, si gustas dirigir esta oración para terminar esta gran charla. Gracias, Andrés. En nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Señor, pues te doy gracias por esta plática, gracias porque pude conocer a Andrés, gracias porque me das esta oportunidad de pues recordar esta pues, relación de amor, esta forma en que me has buscado, Señor, que has llegado a mi vida. Te rogamos porque tú nos lleves a todos a la unidad, nos lleves al amor, a amarnos unos a otros cada vez más y a seguirte cada vez con más fervor, cada vez con más amor, cada vez con más compromiso, Señor. Te rogamos por el mundo que habitamos, las realidades que nos han tocado en el día de hoy. Te pedimos porque permitas que tu iglesia pueda ser realmente sal y luz en esta tierra y pues porque vengas pronto, Señor. Te amamos y te dejamos nuestra vida en tus manos. Amén. Muchísimas gracias, Robert, y muchísimas gracias a todos ustedes por habernos visto, por haber estado aquí con nosotros compartiendo la fe. Les recordamos darle like a este video, compartirlo, que seamos más esta comunidad de Atrévete, suscribirse a nuestro canal y no se olviden también que estamos todos los jueves a través de redcm.net, su programa Atrévete. Esto fue Sábados de Diálogo en Atrévete. Muy buenas tardes.